Sí, Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque nos permites acercarnos con el único propósito de aprender un poco más acerca de ti. Trae sabiduría y trae conocimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 9, Efesios capítulo 4, versos del 17 al 32. Se titula La nueva vida en Cristo. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, y después de Pablo habernos hablado acerca de los dones ministeriales dejados a la iglesia, con el propósito de que crezcamos, eso es lo primero, que crezcamos, pero que también que nos podamos mantener unidos como un solo cuerpo, como lo que somos en Cristo, aunque con muchos miembros. Ahora Pablo nos hablará de la necesidad de despojarnos del viejo hombre, de nuestras malas costumbres pecaminosas y renovar nuestra mente para ser transformados en un nuevo hombre, que finalmente es el proceso en el que todo cristiano, todo creyente se encuentra. Vamos a verlo. Efesios capítulo 4, versos, vamos a ver primero del 17 al 19, que dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. 2, ajenos de la vida de Dios. 3, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, ¿qué es lo primero que nos pide como creyentes? Que dejemos de andar, que dejemos de vivir, que dejemos de hacer las cosas como lo hacen aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo? Aquellos que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Y comencemos por explicar a qué se refiere con la vanidad de su mente. Que no es otra cosa que llenar nuestra mente de cosas que son inútiles. A eso se refiere con vanidad. Aquellas cosas que son vanas, que son inútiles. Cosas que finalmente no nos llevarán a nada y menos al conocimiento de Dios. Hoy en día lo podemos ver en todos esos hombres y mujeres que se sienten orgullosos de los títulos, de los logros que tienen gracias a la manera en que se han preparado, pero que esa preparación, en lugar de ayudarlos a entender que hay un Dios, los ha llevado a rehusarse a aceptar la existencia de uno y en lugar de ser sabios, se han hecho necios, llenos de conocimiento, pero necios. Le invito a que
leamos este primer comentario con relación a esto de la vanidad de su mente. Dice, vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural humana de pensar sus caminos lejos de Dios. El orgullo intelectual, la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. No se sorprenda si las personas no aceptan el Evangelio. El Evangelio parecerá locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento. Ok, remarcamos de este comentario lo siguiente: el orgullo intelectual, la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. Y esto es lo que nos habla con relación a la vanidad de la mente. Hay un orgullo intelectual. Me siento orgulloso de mis títulos, me siento orgulloso de mis alcances, de todo ese conocimiento que he podido acumular dentro de mí. Y esa es la razón por la que yo pongo excusas, ¿no? Para alejarme de Dios, para no acercarme, porque no quiero nada que tener que ver con Él, porque terminan muchos de ellos diciendo que, bueno, Dios es pues para la gente que lo necesite y es ignorante, ¿no? Ahora, cuando habla de la racionalización, aquí yo quiero aclarar el hecho de que efectivamente cuando somos demasiado racionales, eso no nos permite acercarnos a Dios. Pero esto no quiere decir que al acercarnos a Dios dejemos nuestro razonamiento en la puerta. Es decir, podemos traer todo eso que hemos aprendido, todo eso que hemos estudiado, verlo a la luz de la Escritura y encontrar cómo lo que hemos estudiado nos permite entender mucho mejor los procesos a través de los cuales Dios actúa. ¿Ok? Muy bien. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, nos habla de que estos tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, esa falta de luz, a pesar de tener una cabeza llena de información, hace que las cosas no se puedan mirar con claridad y mucho menos que se pueda ver a Dios con esa claridad con que lo hacemos aquellos que somos sus hijos. Tú y yo podemos y vemos a Dios en todas partes. Lo miramos en el milagro de la concepción cuando una mujer se embaraza gracias a la unión de un óvulo con un esperma. Algo que el de entendimiento entenebrecido sabe, conoce, pero no puede ver a Dios en ello, por ejemplo. O lo vemos en el milagro de la genética, cuando miramos lo mucho que nuestros hijos se parecen a nosotros gracias a la carga genética que les heredamos. Y así podemos ver a hijos que no conocieron a sus padres, y caminan, y hablan, y gesticulan, y tienen aficiones y talentos que son igual a las que ellos tenían. El que tiene el entendimiento entenebrecido conoce estas cosas, pero no puede ver a Dios en ellas. ¿Ok? Muy bien. Y en tercer lugar dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Es decir, a pesar de sus muchos conocimientos y gracias a su falta de claridad en el pensamiento, ignoran, no saben, no conocen acerca de Dios. Ellos viven sus vidas como si no existiera un Dios al que un día entregarán cuentas de lo que hicieron mientras se encontraban en el cuerpo. Hablan, toman decisiones, cometen actos con una total falta de conciencia y conocimiento de lo que agrada o desagrada a Dios. No lo toman en cuenta en sus vidas ni en sus caminos. ¿Por qué? Y nos dice el verso 18, por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. Y la dureza de su corazón. Es decir, a pesar de saber tanto, de tener una cabeza llena de tanta información, ignoran todo lo que tiene que ver con Dios. Y lo hacen porque sus corazones se encuentran endurecidos. Lo que nos hace recordar la historia del Antiguo Testamento del faraón rey de Egipto, que tenía tan endurecido su corazón que a pesar de mirar que las plagas que azotaron y que finalmente terminaron con su imperio y nación, no dejaba salir a Israel de los 430 años de esclavitud en la que vivieron. Plagas que claramente fueron anunciadas por Moisés antes de que vinieran, que no se podían predecir,
que claramente eran una muestra de que Dios estaba detrás de este asunto. Sin embargo, Faraón, rey de Egipto, endurecía su corazón y decía, no, no hay Dios de los israelitas, no existe tal, nuestros dioses son los únicos dioses verdaderos, endureciendo su corazón. Y estos tienen un corazón igualmente endurecido, donde a pesar de mirar los hechos que dan evidencia de la existencia de Dios, ellos dicen, no hay Dios, haciéndose necios en lugar de ser sabios. El Salmo 14:1 lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, este Salmo y el verso 19 nos dicen que al perder toda sensibilidad, ¿no? Pero la versión lenguaje sencillo lo dice de esta manera y nos lo hace ver muy claramente. Vamos a verlo. Dice, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Se han convertido en unos desvergonzados que se han enredado con vicios y toda clase de indecencias, donde el pecar se ve con tanta naturalidad y se ha incorporado a la vida diaria que ya no hay censura para lo que ellos hacen. Y no es una casualidad que vivamos en tiempos en los que esta enseñanza sea tan clara ante nuestros ojos, donde miramos a las nuevas generaciones crecer llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, a pesar de que son la generación que mayor acceso tienen a la información, donde de manera literal tienen acceso a ella en la palma de la mano a través de los teléfonos inteligentes y el internet. Pero de Dios, nada. Nada. Por eso dice, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora Pablo establece este contraste entre las maneras de vivir de estos que viven ajenos a la vida de Dios por tener sus corazones endurecidos y sus entendimientos entenebrecidos, y la vida que vivimos los que somos hijos de Dios. ¿Cómo vivimos nuestra vida los que somos hijos de Dios en realidad y en lo práctico, que debería ser radicalmente opuesta? Pues nosotros estamos aprendiendo de Cristo a ser como Cristo. A diferencia de estos, nos encontramos en ese proceso de transformación en el que todo creyente, todo el que es creyente, pasa. Somos aquellos que le oímos a través de las enseñanzas de los evangelios y estamos siendo enseñados por él a través de su espíritu que nos guía a la verdad que en él hay. Miramos al mundo, reconocemos el conocimiento que hay de todas las cosas, pero no permitimos que ese conocimiento nos aparte de Dios, sino por el contrario, gracias a que no hay tinieblas en nuestra manera de pensar y nuestros corazones no se encuentran endurecidos, podemos ver con claridad a Dios y alejarnos de vivir vidas desvergonzadas, hundidas en los vicios y en las indecencias, como lo hacen ellos. Ese es el verdadero testimonio de los hijos de Dios, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo ni hacemos las cosas que el mundo hace. Por el contrario, nos apartamos y las denunciamos. Pues continúa diciendo, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos, escúchame bien,
Absolutamente todos tenemos una pasada manera de vivir. Todos tenemos un pasado. ¿Qué debemos hacer con él? Bueno, en primer lugar, esta palabra nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que no es otra cosa que estar conscientes que lo que éramos ya no es lo que somos, que las cosas viejas pasaron y que todas son en Cristo hechas nuevas, como lo dice la Escritura. Que eso en realidad no quiere decir que se nos hayan quitado las ganas de pecar y de regresar a esa antigua vida en la que encontrábamos deleite. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ya no deseamos regresar a vivir esa vida, que aunque deleitosa también era mortalmente dañina y peligrosa. Miren, algo así como lo que sucede con aquellos que ya no fumamos, donde sabemos, ¿verdad? Se nos antoja lo rico de un cigarro, pero sabemos lo dañino y mortal que es fumar, y mejor nos apartamos, mejor nos alejamos de él. De esto nos habla, o sea, nos despojamos de ese viejo hombre como quien se quita la ropa sucia, apestosa, maloliente, ¿no? Que en algún tiempo nos sirvió y nos deleitamos en ella, sí, y nos cubrió, sí, perfectamente. Pero que ahora, después de haber vivido una vida como la que hemos vivido, ahora está sucia y está manchada y está apestosa. Y entonces, pues necesito despojarme de ella, ¿verdad? Despojarme de ella. Eso es lo primero que me dice. ¿Por qué? Porque se encuentra viciada con los deseos engañosos. Y verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que no es otra cosa que renovemos nuestra manera de pensar. Y tenemos que entenderlo de esta forma. Yo entiendo, la Reina Valera dice en el espíritu de vuestra mente, pero en realidad no es que mi mente tenga un espíritu. Y entonces pues ahora mi mente tiene un espíritu y mi espíritu y el Espíritu Santo, y entonces sobre espiritualizamos todo, ¿no? Se está refiriendo a mi manera de pensar, ¿ok? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo renovamos nuestra manera de pensar? Pues a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de la Escritura. No podemos cambiar nuestra manera de pensar si no alimentamos nuestra mente de manera diferente. Escúchame bien, por favor. Mire, es como cuando las personas desean que cambien sus cuerpos, pero no cambian la dieta. ¿Qué sucede? Nada. Muchos de nosotros, hace algunos meses, escuchamos los propósitos de Año Nuevo que muchos dijimos tener. Y que este año sí bajamos de peso, este año sí nos ponemos en forma, este año sí, ¿verdad? Pero comenzamos el año, no tomamos un programa de ejercicios con seriedad, a lo mejor nos inscribimos al gimnasio, compramos incluso el outfit, los pants que nos íbamos a poner, los tenis cómodos, ¿no? Para poder ir y hacer ejercicio, y solamente fuimos una o si acaso 2 semanas y después lo dejamos. Dijimos que nos íbamos a poner a dieta, pero solamente lo dijimos porque nunca la comenzamos y pensamos que pues solamente con el poco ejercicio que íbamos a hacer, con eso bastaría. ¿Qué sucedió? Nada. No cambiamos nada porque queremos cambios, pero seguir haciendo las mismas cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando cambiamos la dieta y hacemos ejercicio? Nos cambia la vida. Y así nosotros renovamos nuestra manera de pensar al alimentar nuestras mentes con la palabra y dejamos de alimentarla a través de toda la basura con que alimentábamos nuestras mentes. Y en tercer lugar, aquí se nos dice, nos vestimos del nuevo hombre. Algo que hacemos cuando las evidencias de la nueva dieta
comienzan a hacer efecto y nuestros patrones de conducta comienzan a ser diferentes. Y ahora en lugar de hacer lo malo, buscamos vivir vidas que caminan según la justicia y la santidad de Dios. Un cambio que no se da, escúchame bien, no se da de la noche a la mañana. No. A veces queremos que nuestras mentes cambien así, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados en un nuevo hombre, y que ahora esos vicios y esas cosas que atormentaban nuestras mentes sean quitados y tengamos una mente completamente renovada en Cristo. Sin leer un solo verso de la Biblia, como por ósmosis o por arte de magia. Y eso no es posible. Así como el cambio en nuestros cuerpos toma su tiempo, porque no es de que hago la dieta y comienzo a hacer los ejercicios y en 15 días yo ya estoy viendo resultados y en un mes estoy completamente transformado, pues de la misma manera sucede con nuestra mente. Este es un cambio que requiere tiempo, pero que todos los que somos hijos de Dios experimentaremos tarde que temprano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, ocupémonos en la palabra y apartémonos de aquellas cosas de las que el Espíritu Santo nos redarguye. En lo que meditas en lo que acabo de decir, vamos a leer el siguiente comentario. La gente debiera poder ver una diferencia entre los cristianos y los que no lo son por la forma de vivir de los primeros. Ahora vivimos como hijos de luz. Pablo dice a los efesios que deben dejar la vida pasada de pecado, ahora que son seguidores de Cristo. La vida cristiana es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando. ¿Nota un proceso de cambio para mejorar pensamientos, actitudes y acciones en comparación con los años pasados? A pesar de que el cambio puede ser lento, ocurrirá de todas maneras si confía en que Dios le cambiará. ¿Ok? Y yo añadiría, si confía que Dios le cambiará, y usted ora, y usted lee su Biblia, y usted deja de alimentar su mente con basura. ¿Ok? Muy bien. Verso 25. Por lo cual, debido a todo esto que hemos estado hablando, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora vienen los señalamientos prácticos, donde lo primero que se nos pide es que dejemos de mentir y hablemos con la verdad. Y no es casualidad que Pablo comience con ese pecado que parece tan inocente, entre comillas, ¿verdad? Pero es tan dañino como lo es la mentira. Un pecado que daña, en verdad daña el cuerpo de Cristo, como todo pecado, pero que identifica a los que son hijos del diablo con él, con el pecado de la mentira. Pues debemos recordar que el Señor Jesús de eso acusó a los religiosos de su tiempo de ser hijos del diablo por ser mentirosos como él. Vamos a verlo, Juan capítulo 8, verso 44. Dice, palabras del Señor Jesús dirigidas a estos religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ok? Y es que mentirle a otro, escúchame bien, mentirle a otro, cuando hablamos de mentir dentro de la iglesia, por ejemplo, pero podríamos hablar en cualquier ámbito, ¿sí? Pero mentirle a otro quebranta la unidad, crea conflicto y destruye la confianza. Rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta, en este caso, en las iglesias. ¿Ok? Muy bien. Lo segundo que nos pide es que cuando nos enojemos, airemos, ¿verdad? No pequemos. Y no demos de esa manera lugar al diablo en nuestras vidas. Y quiero que notemos que el enojarnos
no es de ninguna manera pecado. Pecamos después de enojarnos, pero no por enojarnos. Pecamos cuando dejamos que la ira hable, que la ira grite, que la ira nos haga faltar al respeto, que la ira golpee, que la ira mate, dándole lugar al diablo en medio de nuestro enojo al escuchar sus malos consejos. Mira, no me vas a dejar mentir, pero cuando estamos enojados, verdaderamente enojados, vienen a nuestra mente una serie de pensamientos que si se divulgaran, que si se dijeran, que si se gritaran, nos sentiríamos verdaderamente avergonzados de todo lo que viene a nuestra mente. Y a eso es a lo que se refiere. No demos lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No nos vayamos a acostar enojados, mascullando, ¿verdad? Rumiando ese enojo, ¿sí? Contra esa persona y pensando las 1001 maneras en que nos vamos a desquitar de lo que nos hizo. Dándole lugar al diablo para que contamine nuestros corazones. Para que nuestros sentimientos sean arrastrados completamente por la ira. Vamos a ver el siguiente comentario. Dice, la Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Si las guardamos, motivará amargura y nos destruirá por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones antes que las destruya. Si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. ¿Está molesto con alguien en este momento? ¿Qué puede hacer para resolver las diferencias? No deje que termine el día antes de que empiece a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar su relación. Muy bien. Verso 28 y 29. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dos cosas. No robes y no seas grosero. No seas majadero. En lugar de robar, trabaja, para que de esa manera, en vez de andar viendo qué le quitas a los demás, mejor tengas que darles en lugar de quitarles. Y no seas grosero. Deja las malas palabras que no edifican y que no son gratas de escuchar. Y por el contrario, que tu manera de hablar te distinga. Mira, una de las razones por las que Pedro, al estar en el patio del sumo sacerdote y que hicieron que fuera descubierto, fue por su manera de hablar que lo relacionaba con Cristo. Y la manera en que Pedro pretendió desligarse de Cristo fue a través de su manera de hablar, al insultar y maldecir. Permíteme que te lo enseñe. Mateo 26, 73. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, tu manera de hablar te liga. ¿A quién? A ellos. ¿A quiénes de ellos? A los seguidores, a los discípulos de Cristo. ¿Qué hizo? 74. Entonces él, para desligarse, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Lo que hace que yo te pregunte en este momento, ¿tu hablar te liga o te desliga de Cristo? Cuando una persona te escucha hablar, te liga a Cristo y dice: bueno, esta persona con toda seguridad, pues no solamente es una persona educada, sino con toda seguridad debe ser cristiano o una cosa de esas, porque su manera de hablar lo liga a Cristo.
¿O eres de esos que cuando dicen que son cristianos, ay, no me digas que eres cristiano y con esa boquita alabas? Muy bien. Verso 30. Y no contristéis, o sea, después de todo esto que ha hablado, ¿verdad? Que nos ha hablado acerca de la mentira y que nos ha hablado acerca del maldecir, del hablar palabras corrompidas o del que hurta, ¿no? Y nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. O sea, la pregunta es, ¿podemos entristecer al Espíritu Santo? Y bueno, pues por lo que leemos, pues claro que podemos. Lo hacemos cuando actuamos sin tomar en cuenta a Dios y no nos comportamos como hijos de Dios. Algo así como lo que le sucede a un padre cuando ve a su hijo hacer aquellas cosas de las que él no solamente no le ha dado ejemplo, sino que incluso le ha recomendado no hacer. Hay una tristeza en el corazón de ese padre, y eso es lo que el Espíritu Santo experimenta cada vez que pecamos. Lo que me lleva también a pensar que así como mi mala conducta puede entristecer al Espíritu Santo, mi buena conducta puede ser motivo de alegría para el Espíritu. Entonces también me lleva a preguntarte, ¿qué eres? ¿Motivo de tristeza o alegría para Dios? ¿Qué eres? Y mientras lo pensamos, de verdad me gustaría que leamos el siguiente comentario que fue hecho por Spurgeon. Dice, pienso que ahora veo al Espíritu de Dios contristado, cuando estás sentado para leer una novela, y ahí tienes a tu Biblia sin leer. Quizás lees algunos libros de viajes, y te olvidas que tienes un libro más precioso, un libro más precioso de los viajes de los hechos de los apóstoles, y en la historia de tu bendito Señor y amo. No tienes tiempo para la oración, pero el Espíritu te ve bien activo por las cosas del mundo y teniendo muchas horas de sobra en relajación y diversión. Y luego, Él está contristado porque Él ve que amas a las cosas de este mundo más de lo que lo amas a Él. Duro, definitivamente duro, ¿verdad? De asimilar. Ok, o sea, el Espíritu está contristado porque en lugar de leer la Biblia estoy invirtiendo tiempo en leer cualquier otro tipo de novela. Y no quiere decir esto que la Biblia sea una novela. Pero ¿cómo es que pueda preferir una novela por encima de mi lectura bíblica? O que me guste leer acerca de viajes y no me interese leer acerca de los viajes que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos para llevar el mensaje de nuestro Señor y amo. ¿O cómo es posible que no tenemos tiempo para la oración, pero el Espíritu Santo me ve muy activo en las cosas del mundo? Y además teniendo esas horas de relajación y diversión sin dedicárselas a Él. O el mirar cómo es que amo más al mundo que a Dios, aunque mi boca dice lo contrario. Spurgeon, ¿ok? Muy bien. Pero lo segundo que aprendemos a través de este pasaje no es solamente que podemos contristar al Espíritu Santo, sino que tú y yo fuimos sellados con el Espíritu para el día de nuestra redención, para el día de nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Cómo es que fui sellado? Bueno, cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, nos selló, nos marcó como propiedad de Dios. ¿Ok? ¿Cuándo lo hizo? Cuando le entregamos nuestras vidas a Dios. Cuando nos arrepentimos y nos confesamos pecadores necesitados de su misericordia, gracia y salvación a través de Cristo. En ese momento, el Espíritu nos selló, en ese momento el Espíritu nos marcó para salvación como propiedad de Dios, como sus hijos. Algo que nos distinguirá de todos aquellos que en el día que este mundo sea juzgado por Dios, no solo no tendrán, sino que llevarán la marca de la bestia. No solamente no tendrán la marca del Espíritu, sino que llevarán en sí mismos la marca
de la bestia. Y eso es lo que hará diferencia entre ellos y nosotros. Todos somos sellados. Unos somos sellados por el Espíritu y otros serán sellados por la bestia. ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos. ¿A quiénes? A todos. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que todos seremos marcados. Unos lo estamos siendo por medio del Espíritu como propiedad de Dios, y otros serán marcados por la bestia como propiedad de la bestia. ¿Qué sucederá con unos y con otros en el día del juicio? Bueno, los que estamos marcados como propiedad de Dios, seremos reconocidos por Dios como suyos y seremos redimidos, ¿verdad? Salvos. ¿Qué pasará con aquellos que llevan la marca de la bestia y los identifica como hijos de la bestia? Pues irán a parar donde está su padre la bestia, en el lago de fuego y azufre, en el mismo, bueno, no es el infierno, es aún más grande y de mayor sufrimiento que el infierno, el lago de fuego y azufre, preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos al final. Versos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hay necesidad de quitarnos? Pues la amargura que viene por no perdonar, el enojo, la ira, la gritería y hablar maldiciones como resultado del enojo y la ira, apartándonos de toda malicia. Cosas que quizás vemos, que quizás miramos como normales porque ya nos hemos acostumbrado a ellas, pero que Dios nos pide que nos quitemos, que desechemos, que hagamos a un lado de nuestras vidas. Y más bien nos pide que seamos buenos, misericordiosos y perdonadores. Pero este último, el perdón, llama la atención porque nos pide que lo hagamos de la misma manera que Dios perdona. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios. Como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Pero ¿cómo tengo que perdonar? Como Dios. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que Dios perdona? ¿Cómo es que Dios perdona? Bueno, lo primero que yo te puedo decir es que el perdón de Dios es completo. ¿Cómo perdona a Dios? Completamente. Cuando nos acercamos a pedirle perdón a Dios, Él nos perdona por completo de todas aquellas cosas que venimos y confesamos. De todas aquellas cosas de las cuales venimos y le pedimos perdón. De todas. Y nosotros, de verdad, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cuando una persona se acerca y nos pide perdón, o cuando le vamos a otorgar a una persona, aun sin que esta persona nos pida perdón, deberíamos perdonar por completo, sin guardarnos, sin reservarnos nada. Mira cómo lo dice Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Como dice, perdonaré todos sus pecados. No unos cuantos, no algunos, me voy a reservar, estos no los voy a perdonar, pero estos sí se los voy a perdonar. No. ¿Cómo fue el perdón de Dios? En primer lugar es completo, completamente. En segundo lugar, el perdón de Dios es incondicional. ¿Cómo perdona Dios? Incondicionalmente. Y es que el perdón de Dios viene a nosotros sin condiciones, aunque en realidad lo único que nos pide es que lo hagamos arrepentidos. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Pero nos encontramos con algunos que imponen condiciones para perdonar. ¿De qué hablas, pastor? Mira,
Hay gente que te dice, sí, sí te perdono siempre y cuando me prometas que no lo vas a volver a hacer. Ahí hay una condición. O sea, me prometas que no lo vas a volver a hacer, ¿no? O te perdono si primero vas y se lo platicamos al pastor. A ver cómo nos va, ¿no? O te perdono siempre y cuando busquemos consejería y ayuda. Porque estás mal, ¿no? O te perdono si dejas que yo también te haga lo mismo, para que sientas lo que yo sentí, y así quedamos a mano. Pero la verdad es que Dios nos pide que lo hagamos como Él, sin condiciones. Mira, en 1 Juan 1:9, el apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sin condiciones. ¿Qué hago? Confieso, y Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar mis pecados, sin ninguna condición. Y nos limpia de toda maldad, otra vez, toda. Es completo y es incondicional. Pero en tercer lugar, es un perdón que nos es otorgado sin echarnos en cara a nada, ¿eh? Mira, cuando llegamos a su presencia a pedir perdón, Él no nos dice, ¿otra vez con lo mismo? No, simplemente nos perdona como si fuera la primera vez que pecamos en contra de Él, como si fuera la primera vez que pecamos en contra de Él. Y lo mismo deberíamos hacer, aunque sé que definitivamente no olvidamos, pero lo que Dios nos pide es que simplemente no lo digamos, es decir, no lo echemos en cara. Él tampoco se olvida de lo que hicimos, aunque encontramos esa palabra que dice que Él toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, nunca más se acordará de ellos para condenarnos por ellos. Pero eso no quiere decir que se haya olvidado de tu falta o de tu falla. Eso quiere decir que ese pecado que tú cometiste ha perdido el poder de condenarte. ¿Ok? Pero no tenemos un Dios que sufra de Alzheimer. ¿Ya? Así como yo no me olvido, o sea, yo no me puedo olvidar de lo que me hicieron, pero ¿qué es lo que me pide Dios? Que no se lo eche en cara. Vino, me pidió perdón porque habló mal de mí. Pero me está pidiendo perdón ahorita, y hace 3 meses me pidió perdón de lo mismo, exactamente de lo mismo. Sigue hablando mal de mí. ¿Qué debo hacer? Perdonar. Y cuando me pida perdón, ¿se lo debo decir? No, porque sería echárselo en cara. Y Dios no te echa en cara nada. ¿Cuántas veces le pedimos perdón por la misma cosa y no nos dice, otra vez vienes con lo mismo, otra vez mintiendo, otra vez engañando, otra vez jurando en falso? No nos lo echa en cara. Y Él quiere que hagamos exactamente lo mismo. Que lo perdonemos todo, ¿no? Que nuestro perdón sea total, ¿sí? Que nuestro perdón, ¿verdad?, sea incondicional y sin echar en cara. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántas veces? Porque pues debe haber un límite, ¿no?, para todo. Bueno, Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Nótese que dice cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare. Y no importa que cometa el mismo pecado, varias veces. Hasta 7, o sea, ahí está el límite. 7, Dios. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, no es que precisamente debamos perdonar 490 veces a una persona y ni una más, No habla de eso. Sino que más bien nos habla de permanecer, de tener, de adoptar una actitud perdonadora siempre. Siempre. ¿No? Entonces, cuando una persona peca contra mí y vuelve a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar, yo lo perdono. Hasta 7 no, hasta 70 veces 7. Con una actitud perdonadora siempre. Pero esta palabra me pide que lo perdone, pero no me pide que confíe en Él. Y eso es lo que hace la diferencia.
A veces nosotros confundimos y decimos, ay, pues entonces ya me agarró de su puerquito. Todo el tiempo está hablando de mí mal y como lo tengo que perdonar a fuerza viene y me pide perdón y quiere que las cosas sean igual. No, es que no es lo que me está pidiendo la Escritura. ¿Yo tengo que perdonar con el mismo perdón con el que Dios me perdona? Sí, así lo hago. No echo en cara, no. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Pero de eso a que le brinde nuevamente toda mi confianza, hay mucha diferencia. Y algo muy similar nos sucede con Dios. Porque Dios me perdona, pero eso no quiere decir que Dios vuelve a confiar completamente y ciegamente en mí. Pues claro que no. ¿Cuántas veces no ha sucedido y hemos sido testigos de las fallas o las faltas que muchos ministros, pastores, evangelistas, apóstoles han cometido, ¿no? Esos errores, esas fallas, esas faltas, esos pecados, han caído en adulterio, ¿no? ¿Y Dios los perdona? Sí, pero tienen que dejar el ministerio. Tienen que dejar el ministerio. ¿Por qué? Porque adulteraron, porque fallaron, porque cometieron adulterio y porque no se les puede confiar el ministerio. Si hay perdón para ellos, sí hay perdón para ellos. Sí lo hay. Pero ya no se les puede confiar el ministerio. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay perdón para el que peca contra nosotros, siempre debería haberlo. Pero de eso a confiarles. Ok, mientras lo meditas, vamos a leer nuestro último comentario. Esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón tal como se enseña en los evangelios. También la hallamos en la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no nos perdona porque perdonamos a otros, sino por su gran misericordia. Al entender su misericordia, sin embargo, anhelaremos ser como Él. Ya que hemos sido perdonados, actuaremos de igual modo con otros. Recordemos que Él estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo crucificaron. Okay. Y eso lo leemos en Lucas 23:34. ¿No? Que es el pasaje de Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Dirigiéndose a aquellos que lo estaban crucificando. Muy bien, ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza nos has hablado. Y Dios, nos has hecho pensar, reflexionar acerca de cómo es que podemos ser motivo de tristeza para ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos porque en lugar de ser motivo de alegría, hemos sido motivo de tristeza. Porque fallamos, porque pecamos, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y lo malo que no deberíamos hacer, eso es lo que hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser fortalecidos en el poder de tu fuerza o con el poder de tu fuerza, Señor, en nuestras vidas. Y podamos enfrentar esas fallas, esas faltas que cometemos contra ti para no volver a hacerlas. Que podamos apartarnos de todo pecado y de toda maldad y que podamos andar en esa justicia y santidad a la cual hemos sido llamados. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha mostrado, enseñado el día de hoy. Solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través de un devocional, los días domingos a través de una reflexión y todos los lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.